tratar de empezar ya la sesión. Eh, ¿Mejoró la cámara, no? A ver, ¿Sí? a ver, bueno, sí, está bien, se ve bien. Bueno, Lo importante es el audio también, es importante ello. Y es ¿y se escucha importante. bien? ¿El ¿Se audio escucha? está bien? Sí, sí, el audio está nítido, doctor. Fran, gracias. Perfecto. Bien, vamos a entonces empezar con la sesión del día de hoy. Vamos a seguir conversando sobre la teoría del delito que habíamos en la sesión anterior iniciado. Yo les dije que hablar de derecho penal parte general nos iba a tomar aproximadamente 2 sesiones y sobre eso vamos a conversar hoy día. Vamos a seguir hablando sobre el tema de derecho penal parte general. Habíamos empezado en la sesión anterior a conversar respecto de temas que tienen que ver con los principios que informan el derecho penal y habíamos empezado a estudiar la teoría del delito, lo que es el tema del comportamiento y el primer tema que tiene que ver con la tipicidad. Eso es lo que más o menos nos había tomado la sesión. Entonces, hoy día yo voy a presentar unas PPTs, ¿cierto? Que ya habíamos empezado a mirar en la sesión anterior, estas PPTs, y vamos a continuar trabajándolas para a partir de ellas explicar el tema de la teoría del delito desde un punto de vista más bien funcionalista, ¿no? Estoy proyectando, compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Muy bien. Entonces, habíamos estado conversando en la sesión anterior, habíamos estado viendo el tema de la teoría del delito, que lo que nos permite la teoría del delito es hacer un análisis más bien sistemático, un más bien análisis jurídico de lo que se necesita para que un comportamiento sea considerado delictivo. Para que un comportamiento sea considerado delictivo, intuitivamente es la forma equivocada de hacerlo. Cuando hablamos de corazonadas, cuando hablamos de experiencia, estamos hablando de una solución intuitiva a un problema jurídico. Lo que se trata al emplear la teoría del delito es de hacer un pensamiento sistemático, de hacer un pensamiento ordenado, coherente, de categorías y conceptos que nos van a dar lugar a la afirmación de que hay un delito. Si es que se satisface esas categorías de la tipicidad, antijudicidad y culpabilidad, dentro de un punto de vista racional, podemos decir que hay un delito. Y eso nos va a dar seguridad jurídica. Conversábamos la semana pasada en la sesión anterior que tuvimos. ¿De acuerdo? Entonces, esta teoría del delito lo que va a buscar es aplicar la ley penal a un caso concreto de una manera sistemática, de una manera ordenada. Solo la teoría del delito nos permite entender cuando un comportamiento delictivo es delito y no, sobre la base del análisis de ciertas figuras jurídicas que tienen que ver pues con las categorías del delito. Y eso nos genera soluciones previsibles, eso nos genera soluciones ordenadas, esto nos genera la posibilidad de, a partir de ello, ensamblar armónicamente la teoría y la práctica. ¿De acuerdo? Dentro de un punto de vista, les había dicho en la sesión anterior, dentro de un punto de vista más bien causalista, finalista, funcionalista, van a cambiar las categorías, ¿no? Una de las primeras categorías o análisis del delito era el análisis a partir de los penalistas hegelianos, ¿no? Decíamos que el delito es la lesión de un deber, ¿cierto? Que el contenido del delito es solo normativo, y la culpabilidad era la única categoría del delito. Luego vienen los causalistas, Franklin List, Welling, Med, y ellos dicen que la teoría del delito es una conducta típica, antijurídica y culpable.
En la culpabilidad se establece el dolo, se dice que el delito es un mero suceso natural, la responsabilidad penal tenemos que comprobarla de manera empírica, la culpabilidad va a ser psicológica, la tipicidad es material y la tipicidad es descriptiva. Luego viene el finalismo, donde todo se centra en el dolo, porque se dice que el delito es una conducta finalmente dirigida, ¿cierto? El dolo es trasladado a la tipicidad y se crea la categoría del injusto penal. El comportamiento típico y antijurídico es un injusto, que es común a todas las disciplinas. Luego viene el funcionalismo, que conserva esta estructura tripartita del delito, con las categorías de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, pero se hace un fundamento más normativo y se trabaja sobre la base del rol social, que es la categoría nuclear a partir de la cual se va a establecer si un comportamiento es o no delictivo. ¿Sí? La idea en esta moderna concepción del delito es primero partir del objetivo y del objetivo analizas lo subjetivo. Primero estableces la tipicidad objetiva y luego la tipicidad subjetiva. Cuando ya estableces la tipicidad objetiva, ya como segundo orden, puedes pasar a la tipicidad subjetiva. ¿De acuerdo? En esa teoría de la imputación se atribuye un significado a la conducta y todo se construye a partir de conceptos prejurídicos, ¿no? Habíamos conversado en la sesión anterior este tema del ejemplo del burdel, ¿cierto? Y un poco lo que vamos a mirar acá es que en la teoría del delito moderna, desde el punto de vista de casi todos los autores, vamos a trabajar sobre la base de la imputación objetiva. Esta imputación objetiva va a ser el esquema básico con el que vamos a trabajar, la imputación objetiva. ¿De acuerdo? Dicen que la imputación objetiva se basa, está fundamentada, se cimenta sobre lo que se señala en el artículo 20, inciso 8 del Código Penal, que fija una causa de exclusión de responsabilidad penal. El artículo 20, inciso 8 dice, está exento de responsabilidad penal, 1, el que actúa en disposición de la ley. 2, el que actúa en ejercicio legítimo de un derecho o un deber. 3, el que actúa en el cumplimiento de un deber. Y 4, el que actúa en ejercicio de un legítimo oficio o de un cargo. Entonces, esto es un poco lo que nos lleva a analizar como imputación objetiva el tema del incumplimiento de un rol. En palabras de Jacobs, la imputación se da cuando se incumple un rol. La imputación se da cuando se incumple un deber que una persona tiene, ¿cierto? Palabras de Doxin y imputación objetiva cuando se incrementa un riesgo permitido. Cuando se incrementa un riesgo permitido. Muy bien. Entonces acá vamos a ver algunos aspectos claves de la normativización de la tipicidad que nos dice que si tú te manejas dentro de los roles permitidos, te manejas dentro de los roles, dentro de las funciones, no tendrías por qué responder porque te estás manejando dentro de los roles, dentro de las funciones. Cuando incumples tu rol, cuando incumples tu deber que tienes como persona que vive en una sociedad y a partir de allí se produce la causación de un resultado, esa es una conducta que te va a ser objetivamente imputable. Ese rol que todos tenemos un rol, ¿cierto? Según algunas definiciones, por ejemplo, la primera que estamos poniendo allí dice que es unas expectativas vinculado a la conducta de los portadores de una determinada posición. El rol fija tu posición jurídica, tu posición de deber, tu estatus como persona en el rol de fiscal, rol de abogado, rol de médico, rol de capacitación, rol de empresario. Tu rol lo fija esa actividad a la que te dedicas. A partir de allí, ese rol te va a ser responsable, pero también te va a blindar, pero también te va a proteger. El rol te hace responsable cuando, por un lado, tú desempeñas cierto oficio, desempeñas cierto cargo, pero ese rol te va también liberar, porque nadie está obligado a responder sobre lo que su rol no le exige hacer. Entonces, así como el rol te va a hacer incumplir, incluir la responsabilidad, el rol también te puede salvar de algunas imputaciones que se te realicen y no te
se te realicen de modo indebido. Esos roles te van a servir también como un escudo protector, un paraguas, que te va a brindar que no te hagan responsable por todo aquello que no tiene que ver con tu rol. Únicamente vas a responder por lo que tu rol te exige, por lo que tu rol te obliga. Si tu rol te obliga, tú respondes. Si tu rol no te obliga, si ese comportamiento es ajeno a tu rol, no tienes por qué responder, porque solamente vas a responder ante un incumplimiento del rol, ante una inejecución del rol. Allí es que vas a responder, ante un incumplimiento del rol. Ese rol va a ser tu paraguas, como ciudadano, como comerciante, como ingeniero, como gerente, como auditor, como trabajador, en lo que te desempeñes. Entonces, eso es fundamental que se entienda. Eso es fundamental que se entienda. Muy bien. Entonces, esta imputación objetiva que hemos visto ya un poquito, hicimos una introducción a este tema, es una teoría de la tipicidad objetiva que va a establecer cuándo hay responsabilidad penal. Y obviamente hay responsabilidad penal cuando se quiebra un rol, cuando se incumple un rol. Dentro de los institutos dogmáticos más importantes de la imputación objetiva tenemos el tema del riesgo permitido, el tema de la prohibición de regreso y el tema de imputación a la víctima. Hablamos del riesgo permitido. Beck es un alemán que saca un libro llamado Sociedad de Riesgos. Y en ese libro Beck dice que en la sociedad toda actividad entraña riesgos. En la sociedad todo lo que se hace es riesgoso, pero son riesgos permitidos, pero son riesgos que están tolerados, son riesgos que garantizan el funcionamiento del sistema. Imagínense si no habría transporte automotor. Es un riesgo, pero es permitido. No habría energía eléctrica, es un riesgo, pero es permitido. Imagínense que se darían todos esos supuestos de riesgos permitidos. Lo que se generaría a partir de todo ello es que se paralizaría todo si no se permitirían ciertos riesgos. ¿De acuerdo? Tanto a nivel minero, a nivel deportivo, son riesgos permitidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo va a haber imputación? Cuando ese riesgo permitido se incrementa. Y ese riesgo permitido se incrementa, esto se vuelve un riesgo no permitido y eso impacta en un resultado. ¿De acuerdo? Un resultado. Entonces, claro, todo se tiene que trabajar según la norma especial que estemos trabajando. ¿De acuerdo? Según los roles que tengas. Si tú incumples tu rol, tú incrementas el riesgo permitido y eso se representa en el resultado, vas a responder penalmente. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿dónde están los roles? ¿Dónde están los roles de las personas? Y los roles de las personas van a estar en la Lex Artis, los roles de las personas van a estar en los protocolos médicos, van a estar en los segmentos sociales donde se establece estándares sobre la base de lo que en esa situación haría una persona prudente, una persona responsable. ¿De acuerdo? Una persona responsable. ¿Qué es la prohibición de regreso? La prohibición de regreso es esa figura por medio de la cual a quien ha realizado una conducta neutra, una conducta estereotipada, no se le puede incluir responsabilidad, no se puede retroceder en el proceso causal donde aquel que ha cumplido un rol estereotipado, un rol permitido, un obrar estandarizado, una conducta neutra, inocua, ¿cierto? Si esa norma te da un rol y ese rol tú lo cumples, y alguien usa tu rol para cometer un ilícito, que tu rol haya sido usado, que tú te hayas visto involucrado, no te vuelves responsable si tú te has limitado a cumplir tu rol, si no tu rol ese tema, ¿no? Este tema de la prohibición de regreso tiene que ver, como diría Roxin, con el grado de conocimiento, ¿cierto? Mientras que en el funcionalismo que sigue Jacobs, no es el conocimiento necesariamente, sino es el contexto social quien define si esto es penalmente relevante o no lo es. ¿De acuerdo?
La idea es que tú debes conocer lo que a tu rol compete conocer. Tú debes conocer lo que a tu rol es inherente conocer. Sobre eso te vas a manejar. ¿De acuerdo? No todo lo que debes saber, sino lo que tu rol te exige saber. Hay varios ejemplos, el caso del taxista, el caso del médico terrorista, el caso del jefe de banca personal, el caso de la arrendadora, el caso de los transportistas, el caso de la cocinera. Son casos que, ahí están los números, están en la PPT, para los que quieran ir, bajar y tener esta información. Vamos a explicar el principio de la imputación a la víctima. Con esto voy a empezar. El principio de la imputación a la víctima. ¿Sí? Cuando hablamos de imputación a la víctima, estamos hablando de la responsabilidad de la propia víctima. ¿Qué significa la autorresponsabilidad de la propia víctima? La autorresponsabilidad de la propia víctima significa que la víctima responde por los daños que su mala organización le genera. Es posible que su mala organización, su mal manejo, su mala distribución de su riesgo le genere algún resultado adverso. Y si eso ocurre y le genera algún resultado adverso, esos problemas que tienen que ver con errores en su propia organización, va a responder la propia víctima. Ejemplo, se va a producir una descarga de imputación típica para el autor y se le va a excluir a la persona del autor y a quien se le va a responsabilizar, a quien se le va a vincular por ese resultado es la propia víctima. Ejemplo, la víctima cruza, en vez de usar un puente peatonal, cruza por la vía pública. Habiendo la víctima realizado esa posibilidad de ir por el puente peatonal, se va por la vía. Si la atropellan, obviamente la víctima se autopuso en peligro, la víctima actuó de una manera irresponsable y por eso es que tiene que asumir la responsabilidad. ¿Sí? Si a veces cruzamos, por ejemplo, el umbral y nos vamos a una clínica clandestina a hacernos una liposucción. De hecho, si ahí se te pasa algo, pues tú te has puesto en peligro por ir a ese local clandestino. O cuando tú te dedicas a obtener visa por un tramitador falso, por esos estafadores, no puedes decir tú que te han timado porque tú te has puesto en manos de esa persona para que te haga este trámite tan delicado. Tú subes a un vehículo conducido por una persona ebria o te contagias de SIDA en la calle. De hecho, que en todo esto, la doctrina mayoritaria dice que hay una imputación a la propia víctima. ¿De acuerdo? Porque la víctima debió autoprotegerse, eso era su ámbito de responsabilidad, pero la víctima no se autoprotegió, no era su ámbito de responsabilidad y ella siguió para adelante. ¿Qué requiere para que haya imputación a la víctima? ¿Cuáles son los requisitos de la actuación a la víncula? Primero, actuación común. ¿Qué quiere decir eso? Que la víctima y el que vamos a investigar actúan conjuntamente. ¿De acuerdo? Sin embargo, la víctima actúa dentro de un riesgo permitido. La víctima actúa dentro de un riesgo permitido. La víctima actúa dentro de un riesgo permitido. La víctima actúa libremente, sin violencia, sin amenaza, sin coacción, sin ningún engaño. Y el autor no es su garante. El que contribuye con su daño no es su garante, no tiene deberes de protección sobre la víctima. La víctima no está bajo la heteroadministración del autor. La víctima no es sino alguien que no depende del que contribuye con su daño. La víctima no está bajo la heteroadministración del autor. Entonces acá tenemos una víctima que actúa dentro del ámbito de propia responsabilidad. La víctima no está bajo la heteroadministración del autor. La víctima obra sin que le violenten, obra dentro de su libertad, sin violencia,
sin amenaza, sin coacción, sin engaño. ¿De acuerdo? Vamos a poner ese ejemplito, quiero que lo lean brevemente y luego vamos a conversar sobre... Bien, este caso, por ejemplo, este es un caso sobre un tema de la Fiscalía de Caraballo, es un ejemplo que me parece muy interesante, ¿cierto? Dice, no hay estafa cuando el comprador recibe una tarjeta de propiedad donde aparece como propietario un tercero. Entonces acá pues no hay engaño porque nunca le mintieron. Él debió verificar lo que estaba adquiriendo. O el tema de la Fiscalía de Chiclayo, por ejemplo, dice, no hay estafa cuando el vendedor le hace creer al comprador que es un próspero comerciante de celulares. El denunciante renunció a su deber de autotutela, ya que no tomó la precaución debida que tendría todo hombre medio, que se desprende de sumas dinerarias elevadas por muchos miles de soles. El agraviado pudo muy bien dejar de efectuar depósitos a su vendedor cuando éste no cumplía con remitirle la mercadería de los celulares. Entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta, hay muchos casos en los cuales se puede hablar de imputación a la propia víctima, ¿no? El hecho, por ejemplo, de abordar una bicicleta con pleno conocimiento que el conductor estaba ebrio, pues juntos consumieron cerveza. Entonces, si sabía que estaba ebrio, sabiendo que estaba ebrio, se subió en la bicicleta, se subió en la motoneta y esta se accidenta y la víctima sufre lesiones, ¿de acuerdo? Acá se puede decir que hay una autopuesta en peligro. ¿De acuerdo? Este caso también del profesor Carl Jung, caso de Sirius, del Tribunal Supremo Alemán, caso de 1983, una persona, un sujeto, le hace creer a la víctima, una jovencita enamorada, que él procedía del planeta Sirius y la convenció de que ella lograría una vida superior si dejaba su cuerpo. Con tal motivo, le hizo firmar un seguro de vida por una enorme cantidad de dinero, figurando él como único beneficiario. El dinero le tendrían que entregar cuando la jovencita despierte en la otra vida. Sin embargo, ella moriría durante un baño al introducir una secadora en la bañera, pero ella solo resultó lesionada. Entonces allí pues se discute este tema sobre si hubo o no autopuesto en peligro. Si ella fue tan tonta como para aceptar, como para entender este tema, como para entender que eso que le estaban diciendo era algo pues irreal. Entonces, si ella no actuó como un ciudadano medio, como un ciudadano promedio que se autoprotege de esta situación, no puede pues alegar que se le afectó su derecho. ¿De acuerdo? Yo no sé hasta este momento cómo estoy yendo, pero un tema fundamental es autoría y participación en teoría del delito. Si manejamos teoría del delito, tenemos que manejar de una manera muy rápida autoría y participación. En la autoría y participación tenemos que diferenciar la autoría y participación en delitos de dominio y la autoría y participación en delitos de infracción del deber. Cuando hablamos de autoría y participación en delitos de dominio, estamos hablando de una base de un deber negativo, no dañes a otro. Estamos hablando de el dominar fácticamente el hecho. Ejemplo, en los delitos de dominio, el que domina el hecho es el autor.
El que no domina, pero colabora, es un partícipe cómplice. El que no domina, pero determina, es el instigador. Esa fórmula de los delitos de dominio no funciona necesariamente en los delitos de infracción del deber, porque en los delitos de infracción del deber se busca la existencia de un segundo deber, un deber positivo de hacer, ¿cierto? Además, hay otro deber que se vulnera. Deber genérico, no mates, encima estás matando a tu padre, al quien tienes la obligación de cuidar. Entonces, acá en los delitos de infracción del deber, se rompe doblemente un deber. Un deber de primera línea, genérico, y un deber específico. En los delitos de infracción del deber, se parte de un deber positivo de hacer. Se parte de un deber que además tienes la obligación de respetar. En los delitos de dominio, hay un deber negativo, no dañes a otro. Mientras que en los delitos de infracción del deber, infringes un deber positivo, infringes un deber de hacer que tienes, infringes un deber que tienes de hacer, ¿cierto? Que es un deber de naturaleza extrapenal. Por ejemplo, el funcionario público tiene un deber extrapenal de cuidar los bienes. Entonces, cuando el funcionario público se lleva los bienes que están confiados a su cuidado, este funcionario público infringe dos deberes. Un deber negativo, no te apropies de lo que no es tuyo. Y además se va y hace algo positivo, entre comillas, positivo, ¿no? Realiza un comportamiento de hacer, un deber positivo, un comportamiento de hacer. Esto es, lo que hace es, de lo que se apropia, es de lo que tiene la obligación de cuidar. Entonces, acá vamos a hablar de que el autor va a cometer un delito más grave. Los delitos de infracción del deber siempre le van a hacer cometer al autor un delito más grave, un delito de sanción más fuerte. Por ejemplo, ya no cometerá un homicidio simple simplemente por haber matado a alguien, sino cometerá un homicidio calificado, un parricidio. ¿Por qué? Porque ha matado a quien tiene la obligación de cuidar. Y un deber positivo, no matar, un deber negativo, no matar, y un deber positivo, porque se estaba exigiendo que cuide a esa persona y lejos de cuidarla, lo mató. Por eso es que el parricidio, el peculado, las penas son mucho más altas que un homicidio simple o una apropiación ilícita en esa línea de comparación. En el homicidio simple, tú matas a una persona. En el parricidio matas a quien tenías que cuidar. Dos deberes infinitos. El general, no matar, y el especial, pues tenías que cuidar y lo mataste. Igual en el peculado. Deber general, no te apropies de lo que no es tuyo. Deber especial, te estás apropiando de lo que tenías la obligación de cuidar. Estos son delitos de inversión del deber. Debo hacer la aclaración que hay varios autores que sostienen, como es el caso de Iván Meini en el Perú, que todos los delitos serían de infracción del deber, porque en todos los delitos se infringe algún deber. En los delitos de dominio, la autoría y participación parte del dominio del hecho. Para diferenciar al autor del partícipe, tenemos que analizar el tema del dominio del hecho. Según Roxin, el que tiene el dominio del hecho es el personaje central. Domina el hecho, es el personaje central. Es el dueño del hecho, es el amo del hecho. Sabe qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, para qué hacer. Domina el hecho. Si avanza, si retrocede, si continúa, etc. Domina el hecho. Jacobs no. Jacobs no habla del dominio material o fáctico en autoría y participación. Jacobs habla de un comportamiento desde el aspecto competencial. Dice que en la coautoría da lo mismo en qué fase se interviene, mientras el aporte sea esencial. Según Jacobs, se puede ser coautor aun cuando no se participe en la etapa de ejecución. Se puede ser autor aun cuando no se participe, no en la planificación únicamente, o en la decisión conjunta. Y no necesariamente tiene que participarse en todos los
momentos para ser un coautor. ¿De acuerdo? Acá entonces cada uno va a cumplir dentro de su aspecto una comunidad antinormativa cuando hay participación delictiva. Nuestro código, cuando habla de autoría y participación, ¿qué nos dice? Autor directo es el que realiza por sí el hecho. Esto está regulado en los artículos 23, 24, 25, 26, 27 del Código Penal. Dice, ¿quién es autor? Esto es literal copiado del código. ¿Quién es autor? Autor es el que domina el hecho, el que realiza por sí el hecho. Ese es autor. Autor es el que domina el hecho, el que realiza por sí el hecho. ¿Quién es el autor directo? El que realiza por sí el hecho. ¿Quién es el autor mediato? El autor mediato es aquel que se vale, el autor mediato es aquel que se vale de otra persona para cometer el hecho. El autor mediato realiza el hecho por intermedio de otra persona. El autor mediato es lo que se conoce como el hombre de atrás. Este no realiza por sí mismo la acción ejecutiva. Este no realiza por sí mismo el hecho. Este está siempre usando al hombre de atrás. Hombre de atrás al que instrumentaliza. Hombre de atrás que instrumentaliza al ejecutor. Hombre de atrás que instrumentaliza al ejecutor que obra sin autonomía. Lo instrumentaliza al ejecutor a partir de coacción, a partir de amenaza, a partir de engaño. Lo instrumentaliza. La idea es que el que ejecute el hecho obra sin autonomía. El que ejecute el hecho es un mero instrumento. El ejecutante está supeditado a la voluntad del hombre de atrás, que es el autor mediato. ¿Cuáles son los supuestos de autoría mediata? El primer supuesto de autoría mediata es cuando el instrumento obra atípicamente. O sea, obra sin dolo. Él no sabe qué hace. ¿De acuerdo? Le engañan, pues él no sabe lo que hace. Actúa sin dolo. Le dicen que haga algo y él desconoce lo que están pretendiendo. Él actúa sin dolo. No conoce lo que le están diciendo que haga. Yo le digo a alguien que me traiga mi reloj, que me olvidé en mi oficina en el segundo piso, pero esa no es mi oficina. Ni es mi reloj. Entonces, el que me lo trae comete un hurto, pero yo soy el hombre de atrás. Él simplemente es un instrumento que no sabe lo que está haciendo, no sabe que está trayendo un reloj. ¿Sí? También el instrumento puede actuar amparado en una causa de justificación. Por ejemplo, hay una coacción. Lo apunto con un arma y le digo que realice tal cosa o tal otra. Entonces, si está siendo amenazado, si está siendo intimidado, obviamente va a actuar, va a cometer el hecho, pero no va a ser responsable porque no tuvo voluntad. O cuando se usa a un inimputable. Uso a un niño para que entregue una bomba, ¿cierto? Uso a un inimputable. Se ha trabajado mucho en el Perú la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Locsin escribió el libro Autonomía y Dominio del Hecho. Y allí habló por primera vez de la autoría mediata en aparatos de poder organizados. Y esto fue precisamente en el tema de los militares, de los nazis, que realizaron pues, todo el holocausto, ¿no? Y para juzgar a esos militares nazis, se ideó, por lo menos Locsin ideó, este marco de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. ¿Qué decía que tenía que ver? Un poder de mando, tenía que acreditarse, demostrarse que había un dominio de toda la organización, un poder de mando de toda parte de la organización. Que hay personas que actúan en ese aparato fuera del marco del derecho. Los autores son fungibles, los autores son cambiables. Y existe predisposición del autor material del hecho. Muy bien, expliquemos un poquito esto. Cuando hablamos de la fungibilidad de los ejecutores, cuando los ejecutores son intercambiables, cuando alguien se niega a realizarlo, pero no lo realiza uno, sino lo hace el otro, porque siempre está dispuesto alguien de la organización a cometer el hecho. Entonces no se tiene el poder sobre las personas en específico.
tiene el poder sobre toda la organización. Y esto es un supuesto que en el Perú se aplicó en todo lo que es Grupo Colina, el tema de, recordarán ustedes, la Cantute y todo eso, en los temas de lesa humanidad, ¿no? ¿Cuándo hay coautoría? Según las teorías marroquinianas, cuando cometen el hecho conjuntamente. Nuestro código dice lo cometen conjuntamente. Creo que la explicación de coautoría más ajustada a la letra es que si no lo cometen conjuntamente, ¿cierto? No hay coautoría, ¿no? Pero, hoy día eso ha sido superado. Hay sentencias incluso en el Perú que dicen que cuando no hay ejecución conjunta puede haber coautoría si se ha trabajado en la planificación. Si se ha hecho una decisión común, si se ha aportado el rol que ahí le tocaba y por temas estratégicos pues no intervino en una fase de ejecución. Si todo eso se cumple, igual va a ser el autor. Cuando habla de autoría y participación, Jacobs, para empezar, Jacobs no diferencia a los autores y partícipes. Jacobs dice todo aquel que incumple su rol debe responder como autor. ¿De acuerdo? Y además, Jacobs dice, cuando hay roles divididos o división de trabajo, los aportes individuales se necesitan para que únicamente cuando todos actúan en conjunto se produzca el quebrantamiento de la norma. En los delitos de infracción del deber, ya hemos adelantado algo, la autoridad y participación se va a fundamentar ¿en qué? En el quebrantamiento de un deber institucional positivo. El deber institucional no necesita estar expresamente regulado en el Código Penal. Solo aportan en el fundamento de la responsabilidad. Y no son delitos especiales. A ver, explicamos. Por ejemplo, cuando hablamos de doble vulneración, como les había dicho yo. ¿De acuerdo? Doble vulneración. En primer lugar, ¿qué tenemos? Tenemos un ejemplo de una relación paterno-filial. Los padres tienen la obligación de cuidar a sus hijos. Los padres tienen la obligación de preservar por el bienestar de sus hijos. Pero si los padres, lejos de velar, lejos de preservar por el bienestar de sus hijos, realizan algún nivel de afectación con los mismos, ¿cierto? Van a estar realizando este comportamiento de infracción del deber. En todos los delitos de dominio, ¿cierto? En el Perú se trabaja con algunos principios, como por ejemplo, el de asesoría en la participación. ¿Qué nos dice el principio que regula participación delictiva llamado asesoría en la participación? Nos dice que si es que hay partícipe, tiene que haber autor. Para que haya partícipe, tiene que haber un autor. No puede haber partícipe de nadie. La participación es accesoria. ¿De acuerdo? Es accesoria. ¿Cómo se participa? Artículo 24, como instigador, cuando determinas a otro hombre que comete el hecho, ¿cómo se sanciona? Como cómplice. Pero todo partícipe siempre va a tener un doble doble. Sabe lo que está haciendo y sabe que está colaborando en el injusto típico de otro. ¿Quiénes son los cómplices? Los cómplices son aquellos que colaboran, los que prestan ayuda, los que coadyuvan para la comisión de un hecho punible. El cómplice colabora, el cómplice coadyuva, el cómplice aporta. En los delitos de infracción del deber, el artículo 25 dice que aun cuando se podría romper la unidad de pura imputación, si es que, esto lo tenemos claro, no puede haber la posibilidad de un cómplice que no tenga el famoso doble dolo del partícipe. El partícipe sabe que está apoyando en comisión de una situación criminal y además sabe lo que hace, o sea, el doble dolo en el partícipe.
Lo que hace, lo hace conociendo lo que está haciendo y sabe que eso va a beneficiar a terceras personas en la comisión de un delito. Entonces ahí viene el famoso doble dolo del partícipe. El partícipe tiene doble dolo. Muy bien. Ahora sí entramos a la imputación subjetiva. Ya habíamos pasado a la imputación objetiva, ahora entramos a la imputación subjetiva. En la imputación subjetiva, apreciados doctores, creo que hoy día ya esta posición se ha centrado más. El conocimiento realmente relevante es el conocimiento normativo, no el psicológico. Nadie lee la mente. Pretender que estás leyendo la mente de una persona es un poco absurdo en nuestros tiempos. Entonces, si nadie lee la mente, ¿cómo vamos a saber si es que actúo con dolo o no? Y lo vamos a hacer a través del conocimiento. A través del conocimiento que no es sino imputable, no psicológico, normativo. Significa lo que tú debías conocer dentro de tu rol, lo que debías conocer dentro de tu función. Y no te lo tengo que probar que conocías, te lo imputo. Te lo imputo. ¿Qué es el dolo? Hay dos teorías. En el Perú se usa mucho todavía la teoría de la voluntad. Los que siguen la teoría de la voluntad dirán, el dolo es, digo, los que siguen esa teoría de la voluntad, dirán, el dolo es voluntad. Y hablan de la representación de un resultado. Yo me lo represento y quiero que el resultado pase, tengo voluntad de que pase, actúo con dolo. Eventual seguramente. Con dolo directo sí yo sé lo que hago. ¿Sí? El Código Penal del Perú no regula lo que es el dolo y lo que es la culpa. Simplemente dice, son delitos y faltas las acciones o omisiones dolosas o culposas. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, en el artículo 14 encontramos una norma que nos puede servir para demostrar el dolo. ¿Sí? Podemos verificar eso. ¿Cuál es el contenido del dolo? Voy a explicar todas las posiciones porque es importante que lo tenga. Para alguna posición, el dolo basta que sea conocimiento del riesgo típico. Si yo conozco el riesgo típico, no puedo actuar con dolo. ¿De acuerdo? Yo tengo que conocer el riesgo típico. Si no conozco el riesgo típico, no puedo actuar con dolo. Dos, no es un conocimiento normativo. Es un conocimiento, perdón, no es un conocimiento funcional, sino es un conocimiento normativo. Los conocimientos especiales, bueno, cada día son más o menos relevantes, y la voluntad no es menester actuar, ¿de acuerdo? Ni por lo menos investigar. ¿Qué es el dolo? Conocimiento. Según la teoría funcionalista, conocimiento que se imputa. Conocimiento que se imputa. Brevemente, respecto a la prueba del dolo, esta es una prueba que se va a trabajar sobre la base de la apreciación razonable, no la íntima convicción, no la confesión del imputado. Esos son supuestos que no se regulan como prueba. De todas maneras, vamos a mirar acá estos indicadores de competencia según lo plantee la persona. Bien, ¿qué es la imprudencia? La imprudencia es el desconocimiento. Una persona actúa de manera imprudente cuando desconoce. La imprudencia está ligada, está vinculada a el desconocimiento evitable. Si tú no sabes algo, lo desconoces, pero si lo puedes evitar, actúas con culpa. ¿De acuerdo? Actúas con culpa. Hasta acá una recopilación muy rápida de algunos aspectos relacionados con la parte general tipicidad. La parte general tipicidad. Hemos mirado lo que es la parte general tipicidad y ahora, con el permiso de todos ustedes, voy a entrar, con el permiso de ustedes,
voy a entrar a un aspecto que tiene que ver con eh, la antijuricidad y la culpabilidad. Sin embargo, si es que alguno de ustedes tiene a bien formular alguna pregunta respecto del tema del dolo, según mis posibilidades, con todo gusto puedo, en el caso, absolver. Claro. Si alguien tiene una pregunta respecto de esto del dolo, yo, en la medida de mis posibilidades, voy a estar bastante gustoso de responder. Una pregunta sobre todo lo que es tipicidad, para entrar ya a antijuricidad. Hemos hablado hasta este momento de la tipicidad. Ahora vamos a entrar a la antijuricidad. Doctor Frank, buenas tardes. Una consulta que yo siempre me gusta escucharlo y siempre he escuchado los casos del doctor, lo que es delito de estafa, ¿no? Donde la corte de Chiclayo y la otra corte dice que no hay, bueno, la de Caraballo, ¿no? Que no hay de estafa. Porque la persona, el supuesto estafado, tiene que averiguar, saber, ¿no? Como una cuestión de omisión. Pero ¿qué pasa si esa persona es una persona con problemas psiquiátricos? ¿Entiende? La misma figura, pero que la persona, ejemplo yo, ¿no? Me estafan con un carro y yo debo averiguar, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo soy una persona con problemas psiquiátricos y la otra persona se aprovecha de ello? Esa es mi pregunta, doctor. Gracias por la respuesta. No, 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 para nada. Gracias, Henry, por la pregunta, por tu comentario. A ver, ¿qué ocurre en el ejemplo que nos acaba de poner Henry? ¿Qué ocurre? Cuando a una persona promedio, cuando a una persona promedio se le plantea una situación donde esta persona deba actuar y no lo hace, estaríamos allí hablando de una autopuesta en peligro, porque él mismo, ciudadano promedio, se autopuso en peligro. Mira, gente, vamos a tener que meternos al tema civil, vamos a tener que meternos al código civil para resolver esto. Ustedes saben que ya los retardados mentales, ya los enajenados mentales, ¿cierto? Hoy día tienen capacidad penal. Se ha modificado el Código Civil con esto de las normas, entre comillas, para favorecer a los discapacitados, incluso mentales. Se ha dicho que siempre tienen capacidad penal, que la capacidad penal no la pierde. No son incapaces los discapacitados. Con esa modificación a una norma del Código Civil, se vuelve discutible lo que antes no habría sido discutible. Porque hoy día creo que por un tema de populismo, por un tema tal vez irracional de parte del Congreso, se ha pues aprobado estas normas, allá por el año 2019 y 2020, que modifican el Código Civil y que dicen que los únicos incapaces son los que tienen menos de 16 años, ¿cierto? Pero ya no son incapaces los que adolecen de algún problema mental. Ya no son incapaces aquellos que tienen algún tema de retardo o similares. Son capaces. O sea, dicen, tendrá que tener un apoyo, usan la palabra apoyo. Pero si me está diciendo la norma que son capaces y que pueden hacer contratos, que pueden trabajar en estos temas, obviamente el Código Civil los ha dejado absolutamente desprotegidos, porque anteriormente a esta modificación los actos de un incapaz no valían, no tenían ningún valor, porque quien se responsabilizaba por él era su curador procesal. Hoy día se eliminó el tema del curador, se cambió por el tema del apoyo y se le dio autonomía y se le dio la posibilidad de actuar a los incapaces de esa manera. Entonces, si el Código Civil se ha modificado así y alguien se vale de un incapaz, ¿cierto? Podríamos aplicar tranquilamente el tema de la autopuesta en peligro, aun cuando la víctima sea menor de
16 años en agregado mental, retardado mental, porque todos ellos para la norma no son incapaces. Mira todo el desarrollo que se hace a partir de un craso error como el que se cometió cuando se modificó el Código Civil, una parte de responsabilidad. Si mal no recuerdo, el artículo 42, 43, 44, libre personas del Código Civil. Esas modificaciones han sido muy, muy lamentables. A partir de allí, en el ejemplo de Henry, igual habría que analizar ese tema sobre la base de la modificación, ¿no? En otras palabras, si lo estafas al ciudadano con algún nivel de retraso, pues igual, es que es una persona capaz, no habrías cometido delito alguno si estaba en el ámbito de protección de su propia persona. Entonces, por eso digo, para legislar hay que tener mucho cuidado. Para legislar tienes que mirar toda la problemática que se presenta en ese momento. No sé si, Henry, con eso te respondí. Sí, muchas gracias, doctor Frank. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar al tema de la antijuricidad. Vamos a conversar respecto de la antijuricidad. No sé si se ve los PPTs. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve el PPT? Sí, doctor, antijuricidad. Antijuricidad. Muy bien. Vamos a discutir antijuricidad entonces. Vamos a hablar sobre la antijuricidad entonces. ¿Qué vamos a decir respecto de la antijuricidad? ¿Qué vamos a decir respecto a la antijuricidad? Lo que vamos a decir respecto de la antijuricidad, que también a veces a esto le conocen como los elementos negativos del tipo, las causas de justificación, según la doctrina que tú tengas, ¿no? Según la escuela que tú sigues. Puede haber un tema de tipicidad y un tema antijudicial. No todo comportamiento típico es antijurídico. Un comportamiento típico puede que no sea antijurídico, un comportamiento típico puede que no sea antijurídico, si es que hay una causa de justificación. Eso funciona tanto en delitos de lesión como en delitos de peligro. Tanto en delitos de lesión como en delitos de peligro funciona esta formulita. ¿De acuerdo? Todo hecho típico no necesariamente, todo hecho típico no necesariamente está prohibido. Hay algunos hechos típicos que están permitidos por el ámbito jurídico. Por ejemplo, matar. Matar no siempre es malo. Matar en algún momento está permitido, cuando se mata en defensa de nuestra propia vida. Matar está permitido cuando se realiza, pues, una suerte de análisis en una guerra y matas, eres verdugo y ejecutas. Entonces, matar, estás realizando, lo estás matando, pero no es delito. Matar no sería delito. ¿Por qué? Porque hay una causa de justificación. Estás ejerciendo un derecho, estás cumpliendo un deber. Tú eres verdugo, te pagan para eso, te pagan para matar a la gente legalmente, los que están condenados a muerte. Entonces, ¿ves? Estás matando, pero tu comportamiento no es delito. ¿Por qué? Porque está justificado, porque es tu rol, porque es tu trabajo. Hasta te van a premiar por hacerlo. ¿De acuerdo? Hasta te van a premiar por hacerlo. El elemento subjetivo de la causa de justificación siempre tiene que ser el conocimiento. Yo debo conocer la situación y actuar en consecuencia. Si yo conozco lo que está pasando, ¿cierto? Y ese es un tema que se tiene que atribuir a título de dolo. Puede pasar en ocasiones que el autor cree que está actuando dentro de una causa de justificación, pero de pronto no está dentro de una causa de justificación. De pronto en realidad no existe. Cree estar siendo atacado, cree estar actuando en legítima defensa, pero no está por su vida en peligro. En ningún momento su vida estuvo en peligro. Entonces, aun cuando se crea que él está actuando en legítima defensa, su vida pues no está en peligro. La legítima defensa es un ejemplo que he querido poner. La legítima defensa tiene que ver con categorías como agresión ilegítima, necesidad de la defensa, falta de provocación, ¿sí? Puede haber legítima defensa incompleta si falta algún presupuesto, ¿cierto? También se puede defender a terceros. En legítima defensa, ¿qué es lo que pasa? En legítima defensa se puede defender uno mismo y se puede también
defender a terceros. En la legítima defensa, una agresión actual e inminente contra la persona que hace uso del derecho de defensa o terceros. ¿De acuerdo? Tiene que partir esa agresión de una ilegitimidad. Y por último, esa agresión, para que funcione el tema de legítima defensa, tiene que ser una agresión actual e inminente, real y aparente, cercana en el tiempo. De eso se trata. Actual e inminente, cercana en el tiempo. Una defensa necesaria para cualquier bien, salud, libertad, vida, para cualquier bien. ¿Sí? No tiene que haber provocado el que hace uso de la legítima defensa. Si yo lo insulté, si yo lo provoqué y él me agrede, no puedo decir me defendí legítimamente porque tú provocaste esa agresión, tú propiciaste la agresión. ¿De acuerdo? La legítima defensa putativa es cuando el sujeto cree erróneamente que está en una causa de justificación. La legítima defensa incompleta es cuando concurren varios supuestos, dos supuestos, perdón, pero falta uno para que sea legítima defensa perfecta. Y se puede trabajar como legítima defensa imperfecta. Por último, pues siempre va a haber una falta de provocación. El que hace uso de esta herramienta no se debe ser el que ha provocado hecho. Puede haber legítima defensa de terceros o puede haber legítima defensa de uno mismo. Puede haber legítima defensa de terceros y legítima defensa de uno mismo. ¿Sí? Cuando hay una situación de estado de necesidad justificante. Hay un estado de necesidad justificante cuando, en los supuestos en los cuales hay un bien jurídico de menor valor que está en peligro. Y la única forma de salvarlo es afectar un bien jurídico. Hay un bien jurídico de gran valor que está en peligro y la única forma de salvarlo es afectar un bien jurídico de menor valor. Sacrifico un bien de menor valor para salvar algo de mayor menor. Bien, un estado de necesidad justificante necesita que el mal causado no sea mayor que lo que se debe evitar. La situación de necesidad no debió haber sido provocada por quien genera la agresión. Si, por ejemplo, no tienes por tu oficio la obligación de sacrificar. Un bombero, un perito, un policía, salvavidas, no puede decir, no me metí al agua. Si estás ahí en ese rol, tienes que realizarlo y si te genera un riesgo, tienes que sacrificar. La obediencia jerárquica es otra cosa de justificación, pero ¿qué necesita? Que se dé una orden, se cumpla la orden sea manifiestamente procedente y la que ejecuta sea el llamado a cumplir. Pero ¿qué pasa si no se cumple con eso? El que ejecuta no está pues en la cadena de mando. El que ejecuta desconocía lo que pasaba. Pero eso en la vida real no se va a dar, ¿cierto? Porque cuando a una persona le aplican la obediencia debida, esta persona lo que hace es actuar de esa manera de subordinación ante una orden con visos de legalidad. A partir de allí se le justifica lo que ha realizado. Lo propio pasa con el cumplimiento de un deber, ¿cierto? Lo mismo pasa con el tema del cumplimiento de un deber. Muy bien. Estoy compartiendo hasta acá PPTs. Estoy compartiendo hasta acá PPTs. ¿Y qué más quiero decirles? Este supuesto, ustedes pueden ver allí incumplimiento, infracción de un derecho, de un oficio, de un cargo, tiene que ver con este ejercicio, por ejemplo, de un periodista que bajo el amparo del derecho a la información no puede generar sesgos en este nivel de situaciones. También hay un tema que tiene que ver con el consentimiento del titular del bien jurídico protegido de libre disposición. Ese consentimiento del titular del bien jurídico de libre disposición debe ser un consentimiento formulado válidamente.
dentro de la autonomía de la persona para tomar este nivel de decisión. Bueno, con eso también rapidito hemos conversado sobre las causas de justificación. ¿Qué les he dicho sobre las causas de justificación? Lo que les he dicho en esta maratón, estamos hablando muy rápido de estos temas, lo que se les he dicho es que todo el comportamiento típico es antijurídico, porque hay comportamientos típicos que se encuentran tipificados, porque no todo comportamiento típico es antijurídico. El comportamiento típico deja de ser antijurídico cuando hay una causa de justificación que le quita antijuricidad al comportamiento. Ya pasa a ser un comportamiento típico. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora, debemos entrar al tercer tema y con eso terminamos. El tema de la teoría del delito. El tercer tema de la teoría del delito es el tema de la culpabilidad. ¿Qué cosa quiero yo explicarles a todos sobre la culpabilidad? ¿Qué cosa quiero explicarles a ustedes sobre la culpabilidad? Lo que les quiero explicar a ustedes sobre la culpabilidad es que cuando ya hay una conducta típica y antijurídica, existe lo que se denomina un injusto penal. Este comportamiento típico y antijurídico es un injusto penal. Ese comportamiento típico y antijurídico, que es un injusto penal, en algunos casos es reprochable a una persona y en otros no. Cuando ese comportamiento típico y antijurídico es reprochable a una persona, ese comportamiento es culpable. ¿Y cuándo se lo reprocho? Se lo reprocho cuando es alguien que tiene más, se lo reprocho cuando es alguien que tiene más de 18 años. Cuando comprende el carácter delictuoso de sus actos. Ahí se lo reprocho. Tiene más de 18 años, comprende el carácter delictuoso de sus actos. Segundo, cuando le puedo exigir haber actuado distinto. Esto es, pudo haberse autodeterminado de otra manera. ¿De acuerdo? Pudo haber actuado de otra manera, pero no lo hizo. Pudo haber actuado de otra manera y no lo hizo. Estoy compartiendo las PPTs de la culpabilidad. No sé si se ve, Henry, cuéntame. Doctor, todavía no, aún no. A ver. Vamos a ver qué está pasando. Ahí está. Muy bien, vamos a mirar acá. Ahora sí. Culpabilidad, sí, doctor. Perfecto. Cuando miramos la culpabilidad, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que apreciar, lo que tenemos que notar en culpabilidad es que es culpable, primero, cuando es la persona imputable. Solo se le puede reprochar al que es imputable. Solo se le puede reprochar al que es imputable. ¿Quién es un imputable? Es imputable aquel que tiene capacidad de culpabilidad. Es el que tiene la posibilidad de comprender el carácter delictuoso de sus actos. Y esto pasa cuando tienes más de 18 años. Esto pasa cuando tienes mentalmente salud, no estás mentalmente insano, ¿cierto? Y por último, cuando se te puede exigir haber actuado distinto y no lo hiciste. De ahí se maneja la imputabilidad. Para que la persona sea imputable, tiene que motivarse por la norma, poder hacer lo contrario y no haberlo hecho. Haber incurrido en la norma conociéndola, ¿cierto? Porque necesita saber si esa norma está desaprobada penalmente y puede actuar de manera tal que evite realizar ese comportamiento. ¿Cuándo se excluye a la persona por inimputable? ¿Cuándo se excluye por inimputabilidad de una persona?
Primer supuesto de exclusión de inimputabilidad es cuando tiene esta persona alteraciones o anomalías psíquicas. Se le excluye por inimputabilidad cuando tiene alteraciones o anomalías psíquicas. Cuando tiene una grave alteración de la conciencia, a menos que se aplique acto libre in causa. Cuando tiene una grave alteración de la percepción. Cuando tiene un trastorno psíquico o patológico. O un trastorno profundo de la conciencia o sufre una oligofrenia. En esos supuestos la persona será inimputable. Anomalía psíquica. Hay procesos psíquicos, patológicos, corporales que hacen que esta persona no alcance a comprender lo que hace, ¿cierto? Ejemplo, psicosis traumáticas, psicosis infecciosas. Hay un efecto que esta persona, a partir de esto que padece, no alcanza a comprender lo que realiza, ¿sí? Estados pasionales intensos, ¿cierto? Sin embargo, el acto de libre in causa nos dice, si tú estabas ebrio, si tú estabas drogado y no comprendías lo que hacías en ese momento, te voy a sancionar igual, pero voy a retrotraer la imputación al momento en que estabas sobrio y cometiste el hecho. Eso se denomina acto libre in causa. Cuando hablamos de graves alteraciones de la percepción, se refiere a todos los sentidos. Cuando hablamos de trastorno psíquico patológico, estamos hablando de trastorno mental en sentido de expresión. Cuando estamos en un estado de inconsciencia, por agotamiento, exceso de fatiga, sopor, hipnosis, etc. No eres consciente, casi en el subconsciente. O cuando eres un oligofrénico, tienes lesiones cerebrales desde el causo de tu madre, ¿cierto? Una deficiencia mental que te impide desarrollarte dentro de ese nivel cultural, intelectual que se exige. Cuando no te podemos hacer una imputación de ese tipo, vamos a irnos a un tema parcial. En el Perú, con una presunción iure de jure, se presume sin admitir prueba en contrario que los que tienen menos de 18 años no responden penalmente. Responden penalmente únicamente los que tienen más de 18 años. Y eso parte de una presunción iure de jure. ¿Qué quiere decir esto? Se te presume, sin admitir prueba en contrario, que si tienes más de 18 años, ¿cierto? Has incurrido en estos hechos. La exigibilidad es, pudiste haber actuado de un modo distinto y no lo hiciste. Pudiste haber actuado de un modo distinto y no lo hiciste. Los dos supuestos eliminan la culpabilidad en este supuesto de exigibilidad son el estado de disculpante y el miedo insuperable. Si tú has actuado dentro de un marco de estado de disculpante o dentro de un marco de miedo insuperable, no se te va a sancionar por lo que has realizado. Muy bien. Hasta acá hemos mirado el día de hoy todo lo que es teoría del delito. Hemos hecho una rápida mirada, un barrido por la teoría del delito y por los principios del derecho penal. Eso es lo que me va a tocar explicar sobre el derecho penal. Eso es lo que me va a tocar explicar sobre el marco que hoy día nos ha traído, que es la parte de principios y la parte de teoría del delito. En la siguiente sesión únicamente vamos a entrar ya a ver la parte especial. Únicamente vamos a entrar a ver la parte especial. ¿De acuerdo? A partir de acá, preguntas. Sí, doctor, hay una pregunta del doctor Miguel en el chat. ¿Lo ve? Así. ¿Puede precisar la diferencia entre consumación formal y material? Bueno, no, la consumación es cuando dentro del iter criminis, la consumación tiene que ver cuando dentro del iter criminis, en el desarrollo del iter criminis, se producen todos los elementos del tipo. Cuando los elementos del tipo se dan, se perfeccionan, ya no es una ejecución simplemente del delito, sino una ejecución
consumar. ¿De acuerdo? Esa es la consumación. La consumación es inicio ejecutivo delictivo con la realización de los verbos rectores. Los elementos del tipo penal se ejecutan. Por ejemplo, dice el que mata a otro. Matar, verbo rector. Para que haya un delito consumado, la persona tiene que haber muerto. Si yo inicio la ejecución delictiva, pero la persona no muere, no hay consumación del homicidio. Para que haya homicidio, la persona tiene que haber muerto, tiene que haber fallecido. Tienen que haberse ejecutado los elementos del delito. Y ahí el tema estará consumado. De lo contrario, estamos simplemente ante una mera ejecución delictiva. Vamos a dejarlo acá por hoy día. Es sábado, no hay mucha gente, no quiero que se atrasen más, pero yo en la siguiente sesión que tengo con ustedes voy a estar muy gustoso en trabajar parte especial. Los que vean este video en diferido, los que vean este video en su casa, me van a, por favor, hacer saber que ya terminamos teoría del delito, terminamos principios y vamos a entrar ya al estudio de los delitos más importantes de una forma precisa, de una forma concreta. ¿Sí? Bueno, feliz fin de semana, muy buenas noches a todos, gracias Ibaña Rubí, a todos los que se han conectado, y yo entiendo que sábado es un día muy duro, un día muy difícil, pero bueno, estamos estudiando y de eso se trata. Gracias Henry por la invitación y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctor Frank, muchas gracias, doctores, y que tengan un buen fin de semana con todos. Listo, muchas gracias a todos.